Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde nos estén viendo. Les doy la bienvenida a este nuevo evento compartido entre Transmedia Historytelling y Explorers de la Federación Internacional de Historia Pública. Para los que nos ven por primera vez, mientras las personas se ingresan a la transmisión, Transmedia Historytelling es un proyecto del Departamento de Regímenes Históricos de Normatividad del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho en Frankfurt, Alemania. Y este proyecto explora las posibilidades metodológicas que abre el uso de medios audiovisuales y de formatos alternativos para la investigación y comunicación de la historia y las ciencias sociales. Y hoy es una jornada especial porque hemos iniciado junto con Jimena de Explorers un ciclo para pensar problemas actuales en clave histórica. Los dejo con Jimena para que Jimena se presente y nos cuente un poco de lo que vamos a hablar hoy. Muchas gracias, Carla. Estoy muy contenta en nombre de la Federación Nacional Internacional de Historia Pública y el proyecto Explorers. Estamos muy agradecidos con Carla por este evento, los cuales ya hemos hecho varios en conjunto. A mí me encanta esta alianza que tenemos con Carla porque siempre tratamos temas pues realmente muy interesantes y los invitados que tenemos siempre son espectaculares, como ahorita vamos a hablar con Guillermo Ramos Flamerich. También para quienes nos ven por primera vez, el proyecto Explorers es una plataforma virtual de la Federación Internacional de Historia Pública donde nos reunimos mes a mes para hablar de historia pública, como la podamos entender, sus prácticas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este momento estamos dedicadas precisamente a hacer un énfasis en América Latina y todo lo que está pasando en la región. Entonces, muchas gracias y bienvenido, Guillermo. Bueno, muchas gracias por esta invitación para poder conversar un asunto que la situación en Venezuela parece algo de pasado, presente y futuro, porque parece que no termina este aluvión noticioso de cada año es algo diferente, pero bueno, aquí estamos como para tratar de comprender y problematizar un poco esta situación. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, les voy a presentar a Guillermo. Guillermo Ramos Flamerich es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad Sorbona Nueva París III. En 2015 formó parte de la 8ª edición del programa de jóvenes líderes iberoamericanos de la Fundación Carolina, celebrado en España y Bruselas, y en la actualidad cursa el doctorado en Historia en el Centro de Investigación y Documentación de las Américas, en París también, y escribe habitualmente para medios en Venezuela y en el extranjero. Hoy, como les estábamos diciendo y también dijo Guillermo, Carla y yo vamos a entrevistar a Guillermo, donde él va a analizar la pérdida del sistema democrático en Venezuela como consecuencia de un proceso histórico iniciado hace un cuarto de siglo, en el cual se prometió una revolución que contemplaba una democracia participativa y protagónica, y la cual terminó llevando a Venezuela nuevamente a un sistema autoritario. Para ello, Guillermo revisará los antecedentes de luchas y construcción de la democracia representativa en el siglo XX, su desprestigio y caída a finales de ese siglo y la irrupción del chavismo, primero como esperanza, luego como retorno al caudillismo y al reposicionamiento de las alianzas de Venezuela en el tablero mundial. Bueno, esto es un tema gordo, entonces empecemos por lo primero, o por lo más reciente al menos. ¿Qué pasó, Guillermo? Para los que no saben, nos están viendo, ¿qué pasó el 28 de julio del 2024 de este año? ¿Y qué está pasando en Venezuela en este momento? Bueno, lo que ocurrió el pasado 28 de julio fueron las elecciones presidenciales para el periodo 2025-2031. En Venezuela se tiene constitucionalmente son 6 años con reelección indefinida a partir de una enmienda que se hizo en el año, si mal no recuerdo, en el año 2008. 2008-2009, comienzo de 2009, cuando la época de Chávez, y la tradición en Venezuela era hacer las elecciones en diciembre, porque el mandato es la toma de posesión del nuevo presidente o en su nuevo periodo
es cada 10 de enero, la fecha fijada a partir de la Constitución de 1999. ¿Qué ocurrió? La última elección presidencial del año 2018, la oposición no participa. Bueno, hay un candidato de oposición, pero lo que era el bloque unitario o el bloque de lo que se llamó la Mesa de la Unidad Democrática no participa en el año 2018 en estas elecciones presidenciales, luego de lo que ocurre con el desconocimiento fáctico de la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias, en las elecciones a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015. La oposición ganó una mayoría calificada, pero el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro, decide primero quitar diputados a la oposición, invalidando sus actas de proclamación como diputado, y después, en el 2017, básicamente quitándole todo el poder de decisión a la Asamblea Nacional de Venezuela. En estas elecciones de 2018, Maduro presenta que gana por 60%, un poco más, pero son elecciones que internacionalmente no tienen un reconocimiento. Además, es importante entender un tema transversal a todo esto, son las inhabilitaciones políticas en Venezuela. Cuando un político en la oposición a Maduro, y eso ya había empezado desde el propio Chávez, en menor escala, pero ha llegado hasta su punto, no sabemos si cumbre, pero hasta un punto muy alto, la inhabilitación de todo candidato o de todo líder político que tenga alguna opción de ganarle en este caso a Nicolás Maduro. En 2019 vimos todo este proceso de la proclamación del gobierno, lo que se llamó el gobierno interino de Juan Guaidó, que era el presidente de la Asamblea Nacional, por el tema de la elección no comprobada o no ni verificada ni aceptada del 2018. Todo este proceso de 2 presidencias, de reconocimiento internacional, además toda la crisis de COVID. Al final también están las sanciones, empezaron a darse sanciones petroleras que se sumaban a las sanciones individuales que existían desde Estados Unidos, se enviaban desde la administración Obama. Y todo esto, lo único que terminó demostrando es que Maduro controlaba el poder real que en Venezuela el poder real básicamente son los militares, el poder de las armas y el aparato del Estado. El aparato del Estado entendido desde su parte represiva hasta sus tribunales, y todos sus organismos, su parte burocrática. Y se llega al 2024 con una idea de que había habido un repunte económico en Venezuela, luego de las políticas de liberalización, si podemos decir, de la economía por parte de Maduro. Recordemos que a partir de 2013, Venezuela ha perdido el 50% de su PIB del año 2013. O sea, eso es lo que ha significado en los últimos 10 años, 11 años, ha sido una pérdida absoluta de la capacidad económica del país en todos sus sentidos, y hemos tenido además una migración de 8 millones de venezolanos, lo cual pareciera que en los próximos meses se va a acrecentar, lo que va a continuar siendo un problema regional. Después durante esta época, 2019, 2020, 2021, Maduro empieza de facto a dolarizar la economía, ciertos arreglos con los empresarios locales para mostrar que la economía estaba mejorando, aunque en gran medida ya no se veían estas fotos de los almacenes, de los estantes vacíos que recorrieron el mundo, que decían sobre la escasez, sobre todo en los años 15, 16, 17. En Venezuela la escasez de alimentos fue inmensa.
algo que popularmente llamaban la dieta de Maduro, porque no conseguías nada. La gente podía tener el dinero, pero no conseguía nada en los mercados, y todo el aparato productivo y todo lo que había significado, lo que se había hecho desde la época de Chávez, de una economía hacia lo que se llamaba el socialismo bolivariano, terminó triñendo primero, en la primera etapa, porque hay que recordar todo lo que viene desde la época de Hugo Chávez, que era sostener básicamente el aparato social del Estado a partir del boom petrolero que había por la guerra en Irak, sobre todo los años 2004, 2005, 2006, 2007, hasta el 2009, 2010, el Estado venezolano no solamente llegó a tener unos ingresos altísimos con un petróleo a más de $100, sino que hubo cambios en la reglamentación, en las leyes venezolanas, para que el presidente de la República tuviera un manejo directo de este dinero, de buena parte de este dinero. Y mientras en el presupuesto nacional se cotizaba, se ponía el barril del petróleo, que iba a estar en unos 20, 30, era la proyección, el excedente servía para la utilización directa del presidente de la República. Son los años de mayor, entre comillas, esplendor de Hugo Chávez, en los que se crea el ALBA, en los que empieza a enviar petróleo y combustible a diversos países en el mundo, hasta donde se hacen los actos proselitistas por todas partes, donde apoya las campañas políticas de otros presidentes y gobernantes que lo apoyaban ideológicamente o prácticamente, y en la muestra de lo que se llamaron las misiones bolivarianas, la construcción de un sistema de salud paralelo, pero también la serie de expropiaciones que se dan a la industria agropecuaria, el cierre de Radio Caracas Televisión, la estatización de servicios básicos que habían sido privatizados en los años 90, cuando el presupuesto petrolero de un país petrolero, la renta era baja. Y 10 años después de eso, en el 2015, 2016, gracias en buena medida a la corrupción que ocurría dentro del Estado, al desmantelamiento de todos estos programas sociales por la falta de recursos, tenías un estado de indefensión para el ciudadano. No se había construido una nueva institucionalidad, que era la gran promesa de Hugo Chávez en 1998, era renovar la democracia. En un principio no como el socialismo bolivariano, sino más bien como un movimiento bolivariano nacionalista, en el que ideológicamente se incluían gente conservadoras de derecha que habían apoyado una dictadura como la de Marcos Pérez Jiménez, o eran simpatizantes de ellos, que había sido la última dictadura militar que tuvo Venezuela, hasta gente que había participado en las guerrillas comunistas de los años 60. Era como un bloque nacionalista, movimiento bolivariano en contra de la corrupción y en la refundación de una república con valores bolivarianos para acabar con los viejos partidos, lo que se llamó en Venezuela los cogollos, lo que también se conoce como la partidocracia, y que Chávez le llamó las cúpulas podridas de Acción Democrática, que eran la socialdemocracia y la democracia cristiana venezolana, que sobre todo a partir de los años 70 ganaron el apoyo mayoritario de las votaciones. Entonces Chávez aparece como un candidato antisistema, logra cambiar la constitución, básicamente en 1999 tiene apoyo popular, tiene el poder para cambiar las cosas, y ahí empieza una serie de desencuentros que van a llevar a todo este proceso. No sé si... Gracias, no, gracias Guillermo. Este panorama que pintas es súper complejo. Es súper complejo. Entonces, la siguiente pregunta que te queremos hacer es, pues, teniendo en cuenta todo esto que nos has dicho, como ¿qué variables consideras tú que sean claves para poder entender toda la coyuntura actual? Si tú pudieras incluir algo para que todo fuera o más claro para personas
para espectadores que no conocen el tema, ¿qué tipo de variables podrías incluir? Sí, sobre la coyuntura actual, hay que entender que Venezuela desde hace tiempo dejó de tener dejó de ser un Estado democrático. Solo que en su momento esto fue en cierta medida bastante popular. Lo que era un regreso al caudillismo y al personalismo, sobre todo representado por la figura de Hugo Chávez, pero la deriva institucional, tanto en la parte judicial, uno ve los casos el Estado venezolano nunca pierde un juicio, desde cosas tan pequeñas como esas, y cosas arbitrarias, como ocurrieron expropiaciones a pequeños productores, medianos, grandes. O sea, empezó a darse una serie de atropellos y una serie de concentración del poder en una sola persona y en la construcción de un aparato en cierta medida, eso lo explica. Hay un libro que se llama Dragón al Trópico, de Javier Corrales y Michael Penfold, del año de comienzos de los 2011, más o menos este libro, 2010-2011, no recuerdo exactamente la fecha, pero ellos tenían la tesis básica de que el sistema que se está construyendo en Venezuela, mientras hubiese dinero y mientras tuviese apoyo popular, no sería represivo, porque se podía llevar las cosas de la mejor manera. Se podía llevar las cosas cuando empezaron los problemas en los servicios de energía a gran escala, de la electricidad o los primeros síntomas de escasez en los años 2010, 2011. Hugo Chávez lo que tomaba era la decisión, bueno, vamos a renovar toda la energía eléctrica, tenemos el dinero para ello. Mucho de este dinero se perdió en procesos de corrupción, lo que no ocurrieron las inversiones, o se decían, hay escasez de tales alimentos, bueno, vamos a importarlo desde Brasil, vamos a importarlo desde países, cualquier socio comercial que tuviese Venezuela en el momento. Además que si algo ocurrió durante todo el periodo de Chávez y parte de Maduro, y sigue ocurriendo, es que el suministro de petróleo a Estados Unidos habrá bajado, habrá en algunos momentos parecido que se ha parado, pero ha sido continuo. Ha sido continuo ese suministro. Hubo un momento y todo en la mitad de década de los 2000, 2006, 2007, aunque las relaciones políticas con Estados Unidos no eran buenas, las relaciones comerciales eran en cierta medida excelentes. Entonces se fue construyendo todo este aparataje, un aparataje que incluía la presencia de las Fuerzas Armadas en los cargos públicos. Desde el año 99 los militares en Venezuela pueden votar, pero también hubo una cierta militarización del poder público nacional, teniendo miembros de las Fuerzas Armadas deliberadamente opinando en política, participando en política, también en temas en escándalos de corrupción, y a su vez un estado hay muchas compras de lo que es armamento, de tecnificación de lo que es el tema de las policías, a pesar de que lo que es la criminalidad y la violencia en Venezuela ha sido muy alta. En estos años ha bajado, se dice que por el éxodo, por la crisis, etcétera, y que, por cierto, Donald Trump lo usa como una parte de la campaña política en Estados Unidos, diciendo que ahora Caracas es la ciudad más segura del mundo porque enviaron a todos sus inmigrantes a Estados Unidos. Entonces, es un debate extraño y bipolar que se da ahí. Como todos los debates de Trump. Sí. Entonces, sí, además que, bueno, esa es toda otra historia que se pudiese contar, lo que ha sido la relación sobre todo de Trump y Maduro, que mucha gente dice que, bueno, son parte representan a diferentes medidas estos autoritarismos de
del siglo XXI, y que lo que frena o no a que alguien se termine de hacer las cosas es la fuerza y de la institucionalidad de ese país. En Venezuela, Hugo Chávez construyó un sistema que a él le servía bastante, personal, de decisión personal y de toma del poder y de control del poder en todas sus instancias. Primero era acabar con los partidos políticos tradicionales, y lo logró. Luego era tener el poder sobre la empresa petrolera, lo logró. Luego todo el tema de tener el poder mediático, lo logró. El tema del poder judicial también lo logró. Y el tema de proyectarse en el poder indefinidamente. Pero ¿qué ocurre? Hugo Chávez muere. Dice que la gente debería votar por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro hereda dos cosas. Uno, como sucesor de Chávez, hereda básicamente esa estructura de poder, y hereda una crisis económica que Hugo Chávez no llevó a ver como tal, porque muere justamente en el punto exacto en que comienza la crisis. Una crisis también, se dice que sobre todo el último año se buscó un gasto público, se duplicó el gasto público para que la elección de Hugo Chávez en 2012, 7 de octubre de 2012, la reelección fuera contundente, porque había un candidato de la oposición nacido, surgido de primarias, y bueno, ahí lo que hereda Maduro tampoco es un panorama, no es el mejor panorama para comenzar un gobierno, pero como en sistemas abiertos y en sistemas donde hay alternabilidad del poder, lo bueno es que si tú le ganas a quien está en el poder, tú puedes echarle la culpa al que vino antes. Esa es la culpa de ellos. Yo estoy empezando. Maduro no podía echarle no puede ser el viejo truco. Exacto, la vieja confiable, como dicen. No, es culpa de la administración anterior. Exacto, no puede decir, no, la administración de Chávez me dejó deuda, me dejó esto. No, porque tenía que todo su poder o su cuestión basaba en que Chávez le había dicho que votaran por él. Y también en el 2013 esa elección entre Maduro y Enrique Capriles fue muy cuestionada, dado que el punto está en discusión de con cuántos puntos pierde Capriles o gana Maduro, o una diferencia mínima, y en esos casos, cuando hay unas diferencias tan pequeñas, yo creo que en un sistema democrático tiene que haber cierta apertura a entender que por lo menos la mitad del país no está contigo. Pero entre protestas, radicalizaciones, todo, Maduro terminó convirtiéndose en lo otro que hablaba de este libro de Penfold y Corrales, de que el sistema, cuando tiene dinero y es popular, no es represivo. Cuando ya no tiene el dinero, pero ya tiene el control de las cosas, puede lanzarse a una ola de represión, de presos políticos, de censura, de exilios, de fallecidos en protestas, más de 120 fallecidos en las protestas de 2017, de control mediático, y una especie de tema sui generis, porque por un lado, las denuncias de todo esto que está ocurriendo la hacían pensadores, filósofos, historiadores, dirigentes políticos. Se hacían desde el propio año 98 de lo que iba a ser un posible gobierno de Hugo Chávez. Y eres como la cuestión del lobo, la leyenda, la historia del lobo, de que ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y eso por mucho tiempo se estuvo diciendo. Y no, autoritarismo, totalitarismo, el sistema es esto, o sea, desde el año 98. Y como se ha repetido tanto y se ve que hay una cierta maniobra donde se muestra un sistema, el sistema en Venezuela donde hay cierta oposición, se permite cierta oposición, ciertas críticas en los medios. Entonces, todas estas denuncias parecen no tan fundadas por lo tanto que se han dicho. Y lo otro es que el tema Venezuela se ha utilizado sobre todo en las campañas por los grupos
por candidatos y partidos de la derecha política en América Latina para que no gane la izquierda. Se usaba como un tema de debate interno, lo que le ha quitado seriedad al asunto, a la seriedad dramática de lo que está ocurriendo en Venezuela. O sea, y eso le ha facilitado mucho las cosas a Maduro, de llevarlo al punto ideológico, de que toda la izquierda agrupada en el mundo, desde la más radical o hasta más hacia el centro, debería apoyar a Maduro porque es un ataque de la derecha, y todas las derechas en diferentes formas se utilizan lo de Venezuela como un punto de si gana el otro va a convertirse en Venezuela esto. Entonces sí, eso por lo menos, bueno, en Colombia se usaba bastante, hasta mismo Estados Unidos, en España, y la verdad es que si uno hace la radiografía ideológica de Venezuela, antes del chavismo, Venezuela era un país básicamente entre la socialdemocracia y el socialcristianismo, era un país bastante en el centro de las cosas, entre las opciones ideológicas. Las derechas tradicionales, a diferencia de países como Colombia, no tuvieron el poder político en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en la época democrática. Y también está el punto, Chávez creó toda esa aureola del líder revolucionario que está haciéndole bien al país y que es un ejemplo en el mundo y que lucha por un sistema de justicia y libertad. O sea, se construyó un sistema de propaganda muy bueno que todavía existe en el mundo. Claro, ya en estos momentos, tantos sectores de la centroizquierda, parte de la izquierda en el mundo, y bueno, también los sectores de derecha y centro-derecha, han visto que el sistema venezolano, si de algo carece de democracia. Entonces vemos lo que ha expresado presidente como el de Chile, Gabriel Boric, o como Lula da Silva, que fue valedor por muchos años de Maduro y gran amigo de Chávez, se ha alejado un poco de esto. Y también está todo el dilema Petro en el debate en Colombia. Entonces, por allí, también eso es otro problema agregado a lo que ocurre en Venezuela, que es que el dramatismo de la situación de represión, de violación de derechos humanos y de falta de democracia y de respeto a la soberanía popular, se toma como si fuera un debate meramente ideológico. En la oposición venezolana, dentro del mismo chavismo, hay todo tipo de debates internos de grupos bastante conservadores, en temas de derechos sociales, en temas en todo tipo de temas, y en la oposición también es muy variado. Lo que sí ha ocurrido básicamente es de que muchos de los venezolanos que han emigrado por el mundo han tomado posiciones radicales contra todo lo que pueda representar izquierda, hasta suena la palabra socialismo, porque fue tanta la repetición que se ha hecho en Venezuela. Con eso hay casos de gente torturada mientras se escuchaba música revolucionaria, etcétera. Ha sido tanta el abuso de la propaganda, también el abuso con el tema del voto en Venezuela, que se usa el tema del voto, porque somos democracia porque tenemos elecciones, somos democracia porque tenemos elecciones, somos democracia porque tenemos elecciones. Y Venezuela, que ha sido una ciudad, una sociedad que hizo del voto una gran lucha en el siglo XX, esto se ha llevado hasta el tema del absurdo. Y ese es uno de los otros problemas, alguien decía el daño antropológico que ha ocurrido en la sociedad venezolana con todo este proceso traumático, donde nadie sabe dónde ponerse en el tablero de qué.
y donde nadie sabe, donde está la incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. Claro, pero a mí me gustó mucho la metáfora que sacaste, que saliste con lo de Pedro y el Lobo, porque, claro, uno desde afuera escucha, y ha venido escuchando siempre dos visiones de Venezuela. La primera es que todo es un gobierno popular y que tiene unas bases sociales fuertísimas y que realmente está ahí porque tiene sus bases sociales muy grandes. Y el otro es que no tiene ninguna, que están ahí a punta, es porque los militares están ahí, es por culpa de la propaganda y nadie se explica, más o menos, o sea, este discurso no explica cómo es que el sistema dura por 25 años. Entonces yo quisiera un poco hablar de las bases del chavismo y de las bases que ahora tiene Maduro, porque según lo que tú lo estás diciendo, se han transformado. Unas cosas son las bases sociales que tiene el chavismo recién inicia y hay una serie de transformaciones y que también esas bases son muy distintas a nivel interno. Yo quisiera que nos contaras un poquito más alrededor de eso, porque pues, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene el régimen? ¿Quién lo apoya? ¿Y qué tan distintas, qué tantas divergencias hay entre esas bases sociales al inicio y estas que están al final? ¿Realmente ahorita no tiene nada o qué está pasando allí? Sí, bueno, gracias por la pregunta, porque no se puede ver de una forma monolítica. Entender estos 25 años, no es que en los 25 años el chavismo no tuvo a nadie, la oposición sí, o que en los 25 años la oposición siempre fue mayoría, no. O sea, lo que ocurre, Chávez llega al poder con un 54% de los votos, pero de ese 54% entendiendo que hubo una abstención como de un 40%. Entonces, ahí lo que es más una desilusión hacia lo que existía, lo que estaba ocurriendo con el sistema democrático, que una expresión sobre todo de descontento. Chávez llega por el descontento. Y tiene tiene una luna de miel larga, la luna de miel política, porque su promesa de refundar al país lo lleva con el proceso constituyente. Una persona discursivamente bastante carismática, que sabía conectar con los valores populares de los venezolanos. Pero llega el año 2000, 2001, 2002, y hay constituyente, hay discursos, pero no hay obra, no hay como que obra pública, no hay grandes realizaciones, no hay cambio. En 3 años de gobierno no hay nada, más allá de constitución, cambios de nombres y algunas otras obras que venían desde la administración anterior. Y empiezan también los primeros roces con el empresariado, con el empresariado y con la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y esto es lo que lleva a todos los sucesos del año 2002, que todavía es un debate, porque una gran marcha el 11 de abril busca ir hasta el Palacio Presidencial y hay 2 muertos de ese día. Se le pide los militares piden a Chávez que se vaya, después restituir, después Pedro Carmona Estanga se proclama presidente y lee o decreta una serie de medidas que rompen con la institucionalidad venezolana. Entonces, hay un libro que su título es Golpe al Vacío, porque había un vacío de poder con la salida de Chávez, y al no seguirse como dicen, los pasos constitucionales y un decreto que termina convirtiendo el momento, por lo menos ese momento, en golpe de Estado. Pero también está todo el tema de la violencia ejercida por el gobierno contra la marcha opositora. Entonces, ya son más de 20 años de eso, 22 años, y es todavía un tema polémico de cómo se llegó a eso. Pero lo cierto es que de allí en adelante la popularidad de Chávez está muy baja, muy baja. Empieza la baja, empieza el 2002, 2003, y el sector petrolero da el gran paro petrolero de 2 meses. Y Hugo Chávez logra resistir la baja popularidad y logra básicamente tener el poder sobre la industria. Petróleos de Venezuela era una empresa bastante independiente. Chávez denunciaba que era un Estado dentro del Estado y que había que llevarla de forma diferente porque se llevaba más con
con una estrategia empresarial que con una estrategia política. Y él logra tomar el control de Petróleo de Venezuela, politizarla, partidizarla, y la empresa empieza a mostrar más programas sociales. Años después se creó lo que se llamaba el PEDEVAL, que eran mercados populares, a hacer eventos culturales con mayor fuerza, a mostrar, a transformar parte de algunas ciudades, o sea, como que un brazo social del gobierno. Pero Chávez tenía todavía muy baja popularidad porque no había una obra palpable de gobierno. En la Constitución de 1999 se estipula el tema del referéndum revocatorio. Y la oposición se une para conseguir la firma. Las aceptan, después dicen que no, se manda a reparación la firma, se vuelve a convocar. O sea, lo total es que ocurre todo un lapso entre el 2003 y 2004 en que Chávez gana un año para que que ocurre el referéndum revocatorio, pero dándole las mayores largas posibles para recuperar popularidad. Recuperar popularidad con lo que se llamaron las misiones sociales, va aumentando popularidad, y en el punto exacto en que ya está con mayor popularidad, que se convoque el referéndum revocatorio y va a ser un referéndum reafirmatorio. Ahí ya uno ve que hay un manejo de la institucionalidad que vulnera el sentido de justicia por parte de lo que es el balance del poder. Hasta qué punto el Ejecutivo puede decidir o no todo este tema de elecciones, que uno lo ve en diferentes panoramas, en diferentes sistemas, donde se forza muchas veces la ley para adaptarse a lo que quiere el Ejecutivo. Bueno, en esta primera parte ocurre eso. Ahí se forza que sí, se convoca el referéndum revocatorio, pero en un momento en que me convenga más a mí. Y como Venezuela no es un sistema parlamentario donde el primer ministro puede disolver el parlamento y convocar elecciones mañana, es otra cosa, un sistema presidencialista el venezolano. Y el poder electoral, y a partir de la Constitución del 99, el Consejo Nacional Electoral no solamente es un Consejo Nacional Electoral, sino es el poder electoral. Son los 5 poderes que hay en Venezuela. Y al Ejecutivo, Judicial y Legislativo se agrega el poder ciudadano y el poder electoral. Después del 2004-2005, con el tema de misiones sociales, con el tema de la salud que llegaba a las zonas populares, con el tema de lo que dije del boom petrolero con la guerra en Irak, Chávez aumenta en popularidad, mantiene su popularidad muy alta. Hay episodios del cierre Radio Caracas Televisión que la mayoría de la población venezolana está en contra, igual lo hace y es una muestra de poder. Acabar con el principal, quitarle la señal, la concesión de la señal al principal canal de televisión del país, el más antiguo, y eso lo lleva a perder una reforma electoral, una reforma constitucional en el año 2007, que era transformar a Venezuela en un estado socialista. Adaptarlo todo al socialismo, creando diferentes tipos de propiedad, creando una nueva, lo que llaman la nueva geopolítica, las 5 motores de la revolución. Bueno, Chávez pierde esa elección, le toca reconocer a regañadientas, pero años después, 2008, 2009, sigue como que cambiando esas mismas reformas, pero ya no a nivel constitucional, sino a nivel de política pública o a nivel de la enmienda para poder tener la reelección definida. Entonces, hay puntos donde se dice que Chávez se radicaliza a partir del año 2002, después de los sucesos de abril. Hay otra gente que dice que era algo más planeado, hay otros que dicen que es las influencias primero de Cuba, después del sistema autoritario, las conexiones que se hizo con Rusia, con Irán, etc. Creo que pueden ser, creo que quizás cuando uno revisa los documentos y las cosas del primer chavismo, hay como que un primer chavismo, un segundo chavismo, un tercer chavismo, tanto así que personajes muy importantes
de ese chavismo que ayudaron a construir el control petrolero por parte de la revolución y el control comunicacional, ahora son férreos opositores a Maduro y están en el exilio. Como el caso del presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, o el ex ministro de Comunicaciones, Andrés Izarra, que ayudaron, en buena medida, ayudaron a la construcción de esas hegemonías. Lo que hace Maduro al heredar todo esto es ejercer poder. Bueno, primero ir sacando del círculo de poder a las otras figuras que pudiesen tener alguna fuerza, o a los que no estaban comprometidos ya con él como líder, afianzarse en el tema militar, y hacer y tener nervios de acero, como dicen muchos discursos. Hay una biografía, creo que es la única biografía que existe hasta este momento, que escribió Roger Santo Domingo sobre Nicolás Maduro, que se llama De Verde a Maduro, el sucesor de Chávez. De Verde a Maduro, el sucesor de Chávez. Buen libro porque te habla de Nicolás Maduro cuando empieza como líder de la Liga Socialista, desde la adolescencia. Siempre se ha hecho o como mito, como burla, el tema de que manejaba un autobús. Entonces, en su caso, el tema de ser parte del metro de Caracas y del Metrobús era parte de su activismo político, porque dentro de la Liga Socialista, todos dicen, y eso lo refleja este libro, que sería bueno tener presencia en el sindicato más importante del país, que es el sindicato del Metro de Caracas. Entonces, sí, entonces hay ese mito de esto, al final es un personaje de la política, es un personaje que desde su juventud está metido en política y que conoce cómo funciona el tema de la política. Pero si manejaba bus o no manejaba, ¿si es un mito o no es un mito? No te Yo quiero saber si manejaba el bus o no. Según las informaciones, lo habrá hecho algunas veces, no de manera seguida, pero su presencia allí era más de un tema de dirigencia sindical. Y en primer momento Maduro no apoyó el intento de golpe de Estado de Chávez en el año 92, porque pensaba que Chávez era un militar de derecha. Y después, al conectar con Chávez, todo esto, empieza a apoyarlo, y en Maduro hay un personaje en primera instancia más ideológico, con formación ideológica, y luego él va escalando como parte de lo que llaman la parachic de la revolución, porque diputado, constituyente, presidente de la Asamblea Nacional, ministro de Relaciones Exteriores, vicepresidente y presidente. Es como que una carrera allí hasta el punto más alto. Y en su momento se le veía como quizás el más negociador, o la persona más tranquila no era un personaje radical cuando llega, o cuando se habla de él como sucesor de Chávez. Pero ha demostrado que su vocación de poder, de mantener el poder, sobre todo también cuando tienes toda la amenaza de que hay recompensas para llevarte preso, o cuando ves que hay todo tipo de sanciones personales a tu familia, o cuando ves que estás básicamente sitiado, que en la comunidad internacional por unos instantes o por unos momentos fue básicamente un apestado total. Después, con el tema petrolero y la guerra en Ucrania, todo esto le han dado otra vez oportunidades para los negocios a Venezuela, y incluyendo desde Estados Unidos, incluyendo hasta países de Europa, incluyendo en general. Pero es un personaje que entiende que su única supervivencia es seguir adelante, correr hacia adelante, huir hacia adelante. Y en eso, cuando dice que tiene nervios de acero, yo creo que no está mintiendo.
con tal de seguir adelante, es capaz de hacer lo que tenga que hacer, como lo que ocurrió, el 50% del PIB de Venezuela cayó, no importa. 8 millones de venezolanos se fueron, no importa. Escasez, apagones, no importa. La idea es continuar. No sé si en el grado personal, algo de por vida. Al principio se decía que no quería, que eso no era algo que le estaba buscando ni nada, la presidencia, que nunca se dio. Pero ya va a comenzar este cuestionado tercer periodo. En enero comenzaría si sigue manteniendo el poder. Entonces, no sabemos cómo se ve a sí mismo en este trayecto además que aunque ha sido un personaje bastante ideológico, ha ido de una u otra manera, ha sido el sepultador del socialismo del siglo XXI de Chávez. Okay. Tanto en la parte económica, se ha unido con parte de los sectores económicos tradicionales del país. Ha liberalizado la economía a un sistema de desigualdad cada vez mayor, la dolarización de facto de la economía, todo el tema para la facilidad de importación, y otra cosa que tiene Nicolás Maduro como personaje es que está aferrado a la cultura pop venezolana de los años 70, 80, 90, esa que fue tan famosa por las telenovelas, por programas, no sé, Sensacional, etcétera, que ha convertido, al no tener el carisma de Chávez, pero ha convertido su política en un espectáculo, en otro tipo de espectáculo, no el mismo espectáculo de Chávez, que era un espectáculo más de personal y de carisma personal, pero desde cosas como hacerse famoso por errores, bueno, ahí está todo un debate si lo hizo a propósito o no, pero lo que sí se ha juntado de todo tipo de artistas, muchos artistas que en algún momento fueron de oposición y todo, son parte ahora son parte del gobierno, para proyectarlo como que Venezuela está como había sido en los años 70, en la época de la Gran Venezuela, como que tiene esa idea de que Venezuela, la cultura pop venezolana, de ese imaginario de lo pop, de lo televisivo, de la puesta en escena, está presente en la manera en que ejerce el gobierno y en la manera en que otros líderes políticos del chavismo en la actualidad ejercen su presencia mediática. Entonces, en cierta medida, sí es verdad que Maduro entierra parte del proyecto de Hugo Chávez, pero a la vez es el gran continuador de lo que el mismo Chávez había construido como modelo, como sistema hegemónico de poder, porque ellos lo decían, de una revolución, primero Chávez decía hasta el 2021, después hasta el 2000 siempre, hay una vocación hegemónica de controlarlo. Se mostraba más amable y más democráticamente formal, más amable a los estándares de lo que llamamos la democracia occidental, mientras tuvieron la mayoría, o no la mayoría, o por lo menos tenían un gran apoyo popular o un mediano apoyo popular. Cada vez que lo va perdiendo, ahorita Maduro evidentemente no es un personaje popular, y yo creo que también está aunque ha hecho de todo en tema de propaganda para aumentar su popularidad, desde abrirse TikTok, todo esto que les he comentado, creo que a Maduro se le asocia con el hambre, con el periodo de 2015, 2016, 2017, de la gran hambruna y del gran éxodo. Y cuando tú ves gente que murió, gente que rebajó mucho de peso, gente que se está yendo por lo que las fotos en el Darién o venezolanos de todo el mundo, es imposible, por lo menos, por mucho tiempo, que Maduro como personaje sea popular. Y aquí, las elecciones del 28 de julio, que las ponen el 28 de julio porque es la fecha del natalicio de Chávez, era una posibilidad de que hubiese un cambio y una salida pacífica a todo esto, y que había cierta apertura por parte de la comunidad internacional y de la oposición
de negociar con que no fuera una salida traumática ni de persecución. Claro, hasta la misma líder de la oposición actualmente, María Corina Machado, que es la que en su momento llegó a ser tajantemente radical contra Chávez, le dijo a Chávez en su cara que expropiar es robar y todo esto, y es que era vista con miedo por ciertos sectores del chavismo. Ella misma llegó a moderar su discurso, y el candidato Edmundo González Urrutia, el candidato de oposición, un tipo bastante equilibrado, con experiencia, bueno, con 75 años y con una experiencia de unos 50 años, de más de 50 años como diplomático. Hubo una ilusión de que el país podía, de manera pacífica y democrática, cerrar la página de estos 25 años. En Venezuela, los proyectos políticos han durado entre 20 a 40 años, más o menos. La democracia representativa duró 40 años. La hegemonía andina, aunque con diferentes presidentes, pero la hegemonía andina como tal duró unos 46 años. Guzmán Blanco, el autócrata civilizador, a mediados del siglo XIX, habrá durado, o finales del siglo XIX, lo que fue el gran partido liberal amarillo, unos 20 años, el primer proyecto también 20 años. Entonces se veía como que, y en cierta medida sí es el cierre del ciclo histórico del chavismo, porque un proyecto que empezó con la esperanza popular de cambios, de transformación, de democracia participativa, está tomando los peores rasgos de dictaduras que vimos en el Cono Sur en los años 70, los peores rasgos de los autoritarismos actuales, y también con un muy alto grado de corrupción en diferentes y amplios sentidos. Entonces, ese es lo difícil de la situación actual. Lo difícil y lo difícil de proyectar un panorama claro, porque la vía que existía de cambios pacíficos, por los momentos, al parecer, fue bloqueada, y es la misma estrategia de Maduro de correr hacia adelante. Gracias, Guillermo. Esta respuesta me da pie para unir, de hecho, unir dos preguntas que te teníamos en una, ya que lo mencionaste. Además, nos sirve, mejor dicho, la transición entre lo que nos acabas de contar y la siguiente pregunta es perfecta. Después de todo lo que nos has contado, ¿por qué crees que Chávez no cayó en los diferentes intentos que hubo para sacarlo del poder, y por qué Maduro no ha caído? Pero además quiero unir esa con la mención que hiciste de Edmundo González. ¿Quién es Edmundo González Urrutia? ¿Por qué está en España? Si tiene tanto apoyo, ¿por qué no logró derrotar a Maduro? Ok, sobre el tema de Chávez, hay muchos factores que juegan allí. Uno de ellos también es la suerte. En historia uno sabe que hay cosas que ocurren, hay cosas que no, por decisiones de instante. Por muchos años a Chávez se le vio como frágil, como que podía caer en cualquier momento, sobre todo en la primera etapa. Del 99 al 2003, 2004 se veía como ocurrió como ocurrió con presidentes de izquierda en esa época, como Lugo en el Paraguay, o como la destitución que se dio en otros gobiernos. Había creo que fue en el 2004 que derrocaron en Haití a este presidente Aristide, y el gobierno tenía una propaganda que decía como que ni Venezuela es Haití, ni Chávez es Aristide. Sí, creo que en un evento como el del año 2002, Chávez, que iba hacia la baja, entre la suerte, entre los errores de la oposición y lo terrible que fue ese decreto
lo que se llama el decreto Carmona, los militares dijeron, no, es mejor restituir a Chávez que con todo y eso, y bueno, es presidente constitucional hasta el año 2007. O sea, también en esos días de abril, aunque se ha tratado de construir una épica al estilo soviético de la toma del Palacio de Invierno, pero en menor escala hubo una presencia popular protestando de dónde estaba Chávez. Una presencia popular que fue creciendo cuando se vio que los militares estaban dispuestos a restituirlo. Además que en ese proceso no se dieron fue una salida abrupta del poder, no hubo una renuncia clara de Chávez, y hasta de cierta manera heroico el mandar una carta diciendo yo no he renunciado, estaba preso en una isla. O sea, es una épica que le sirvió por bastante tiempo y que la siguen utilizando ahorita como si fuera el mismo panorama del año 2002. Después, 2003, 2004, 2005, Chávez tuvo viento a favor y el gran problema es que la primera oposición que tuvo Chávez no fue una oposición de partidos políticos ni de políticos, sino una oposición, los partidos políticos estaban destrozados, y fue una oposición entre empresarial, sindical y mediática. Y al no existir una oposición políticamente estructurada, partidos políticos con fuerza, Chávez podía vencer en ese terreno más fácilmente a quienes no conocen de política. Y después, con lo que ocurre con el paro petrolero tan largo, la oposición quedó desconcertada después de lo que ocurrió con el referéndum revocatorio, que como ya dije, Chávez abusó, llevó al límite las cosas para tener un año más para hacer cosas. Después la oposición decide no participar en las elecciones de 2005, en las elecciones parlamentarias. Hay una serie de errores de la oposición, y un momento en alza de Chávez, y un momento geopolítico a favor de él. Vemos todo el desprestigio que existía en los Estados Unidos con el tema con la administración Bush hijo y la guerra de Irak, y la fuerza que va teniendo los gobiernos latinoamericanos de izquierda, que empiezan a ganar en diferentes países, y que empiezan a tomar como que lo que se llama la marea rosa, que a Venezuela, que bueno, cada caso es particular, y vemos en cuáles ha habido procesos, cuáles han sido más democráticos que otros, cuáles han traído más beneficios o no a esas sociedades. Y el primer gran revés así para Chávez termina siendo, bueno, en el 2006 hay elecciones presidenciales, el candidato de la oposición, Manuel Rosales, pierde, pero reconoce que perdió, lo que asenta a que la oposición se estructure más. Pero la primera gran derrota de Chávez en el 2007, cuando pierde la reforma constitucional. El país le dice, no queremos el socialismo bolivariano que tú quieres traernos. 2007, 2008, ahí como que la oposición va repuntando. 2010, con las elecciones parlamentarias, claro, en ese tiempo ya se dan las reformas a la ley electoral para que la sobrerepresentación de los diputados o no. Por eso es que en el 2010, a pesar de que la oposición sacó un porcentaje bastante alto, el chavismo obtiene una mayoría, una gran mayoría, y en las elecciones de 2015 ocurre al revés. La oposición sale sobre representada en la Asamblea Nacional, pero vemos que el Tribunal Supremo la va anulando. La oposición se va recuperando, la oposición va tomando todos estos caminos más de ganar a las elecciones, pero cuando se ve que hay problemas para que la oposición puede ganar democráticamente, el chavismo va poniendo obstáculos. En el 2008, Leopoldo López, que había sido alcalde de Chacao,
un municipio en Caracas, un municipio de clases media y clases altas en Caracas, que era muy popular por la buena gestión que había tenido, y quiere lanzarse a la alcaldía mayor de Caracas, la alcaldía metropolitana. Y lo más probable es que hubiese ganado, pero lo inhabilitan. Ahí se empiezan a ver las primeras... ¿Y por qué? Por un tema municipal, con unas partidas presupuestarias que se usó para pagar otro, si mal no recuerdo, era algo así, o sea, pero se busca hasta lo más mínimo para una inhabilitación. Okay. De todas maneras, gana el candidato de la oposición, Antonio Ledesma, y ¿qué hace el chavismo? Le quita todas las competencias de la alcaldía mayor y crea una nueva estructura que se llama Gobierno del Distrito Capital. Okay. Entonces, ahí es donde uno ve que no es que Chávez estaba en un juego democrático, era una democracia a su conveniencia. Que en otros países en América Latina ha ocurrido y ocurre, en estos momentos pueden ocurrir que las estructuras de poder hacen que no se dé el cambio. Es verdad. O como ocurría en México, cuando la oposición le ganaron al PRI en una gobernación y el PRI saca los tanques de guerra a la calle, ¿no? Aquí esta gobernación la ganamos nosotros. Bueno, un poco eso. Ese parte del chavismo se parece más a esas experiencias de democracias que hemos tenido en América Latina, con ciertas maniobras, y eso va creciendo. En 2012, Chávez tiene su última campaña porque básicamente se estaba muriendo de cáncer y decide lanzarse a campaña. Y gana esa elección. El candidato de la oposición, Enrique Capriles, reconoce que ha perdido su derrota. Y lo que viene luego, bueno, también es una época de cambio discursivo del propio Chávez, que por muchos años dijo lo de patria, socialismo, muerte. Cuando se vio que ya estaba enfermo, que en cualquier momento podía morir, decía, no quiero hablar más de muerte, hay que hablar de vida. Cambia el color rojo y empieza a utilizar otro tipo de colores. O sea, hay también un cambio de mentalidad. Eso sería interesante analizar en algún momento, cuando se esté escribiendo la historia de todo esto, esa última etapa de Chávez. Y en el 2013, Maduro es candidato a la popularidad del Chávez muerto. Está toda la estructura y el control del poder que tienen del dinero del Estado, del gasto público. Pero hay un voto sentimental, pero Maduro, o sea, la aceptación de Chávez en octubre, meses antes, los que votan por Chávez, no una inmensa mayoría, pero un número importante que Maduro reduce radicalmente hasta 50-50. Entonces, son como unos 10, 15 puntos que se pierden en menos en un mes de campaña política de Maduro. Entonces, de allí en adelante, del 2013 en adelante, el chavismo conoció otra dinámica en la que ha sido hacia la baja y dejó de ser un modelo o una cuestión popular de base, para transformarse sobre todo para ir derivando en lo que es hoy, que hay que decirlo, una dictadura del siglo XXI, con todo lo que eso significa. Tú estás hablando... Ahora lo de Edmundo ahorita. Lo de Edmundo, perdón. Edmundo González Urrutia es un diplomático que acaba de cumplir 75 años, formados en el periodo democrático. Fue embajador en Argelia, en Argentina, estuvo en Centroamérica, coordinó lo que fue la cumbre iberoamericana de presidentes que ocurrió en la isla de Margarita en 1997. También ha compilado y escrito biografías, libros sobre diplomáticos venezolanos, libros sobre la política de Venezuela con Brasil. O sea, es un autor de diversas obras de un carácter académico y un perfil bastante bajo.
en ese sentido. Por cierto, que ha circulado en internet una foto donde aparece González Urrutia en la residencia presidencial de La Casona en los años 90, en un encuentro entre los presidentes Caldera y Samper, en el año 95, si mal, 94, 95, esa foto. O sea, de él, una vida bastante privada, pero trabajando para lo que se llama la Mesa de la Unidad Democrática, la plataforma democrática en Venezuela. Y en octubre de 2023 ocurren las primarias de oposición. María Corina Machado gana con 90, 85, 90% del voto de la oposición, pero está inhabilitada. María Corina Machado dice, bueno, si yo no puedo ser la candidata, voy a nombrar una candidata, que es una profesora que se llama Corina Lloris, una profesora de filosofía, también desconocida, y el Consejo Nacional Electoral dice, no puede, no la dejan inscribirse literalmente, o sea, no hay computadora para que te inscribas, o sea, el lapso cierra hoy, no te puedes inscribir. La Mesa de la Unidad Democrática tenía una tarjeta que si alguien no se inscribía, se perdía para el tarjetón, y el presidente, como de honor, el presidente de la Mesa de la Unidad Democrática era Edmundo González Urrutia, y bueno, pongan ahí mi nombre. Y como candidato tapa. Okay. Sí, no hay más allá de eso no hay una épica, sino, mira, necesitamos un nombre, bueno, dale, con mi nombre. Y luego ocurre eso, hay negociaciones de quién podría ser el candidato de la oposición. Estaban habilitados líderes políticos de la oposición más abiertos a lo que se llamaría una convivencia, una cohabitación con Maduro, sobre todo, pero María Corina Machado, teniendo el poder que tenía de ser la candidata de las primarias, no acepta eso, hay todo tipo de debates internos y dicen, bueno, vamos a dejar a Edmundo González Urrutia. Y pasó de un completo desconocido a que María Corina Machado aportó a Venezuela con la foto de Urrutia, voten por él, y a todas pareciera, y se tienen por lo menos 80% de actos del Consejo Nacional Electoral que la oposición pudo digitalizar y tener a disposición, todas las pruebas indican a que virtualmente sería el presidente electo de Venezuela. El tema es que Maduro no reconoció esto. El presidente del Consejo Nacional Electoral a medianoche en Venezuela, en Caracas, presentó los resultados, tanto Maduro, tanto tal, y más nada, sin mayor estadística. Dijeron que había sido un hackeo desde Macedonia del Norte, no se registró ningún hackeo desde allá, todo tipo de invenciones. La página del Consejo Nacional Electoral estuvo bloqueada. No dijeron más nada, solo dieron un número. 51 Maduro, 30 y pico Edmundo González Urrutia, los otros como 10%. O sea, cualquier tipo de cuenta, sin ningún tipo de información detallada como se tenía acostumbrado antes. Porque antes tú podías en la página web del Consejo Nacional Electoral ver todo por estado, por municipio, etcétera, y el chavismo en ese tiempo era cuando se decía que era el mejor sistema electoral del mundo y había un aval del Centro Carter, y las denuncias en esa época no eran tanto a que hubiese un fraude, aunque siempre las leyendas y las leyendas urbanas se ponían de que los resultados los cambiaba la máquina, pero no era tanto antes la denuncia de eso, sino la denuncia de que había un ventajismo de propaganda, de tiempo en televisión, de votos comprados, de muertos que votaban, como pasa en otras partes también. Entonces que ese número podía afectar. Y por eso estaba el debate en 2013 de que si Maduro había ganado o no, porque podían conseguirse ese tipo de inconsistencia. Pero en este caso, pues, solo dicen tanto y ya, ganó Maduro y al día siguiente lo proclaman. Express, como vamos a... Lo que he dicho desde el principio, la maniobra de nervios de acero, seguir hacia adelante. Sigo hacia adelante, pase lo que pase, me llevo a quien tenga que llevarme, no importa nada, pero seguimos. Y González Urrutia se conoce que después de
el mismo 28, 29 de julio se va a la Embajada de los Países Bajos y ahí hay todo tipo de temas de negociación, de que va desde lo familiar hasta presos políticos que se puedan liberar o no, hasta los dirigentes políticos venezolanos de 20 Venezuela, del partido de María Corina, que están encerrados en la embajada, en lo que era la embajada argentina. Todo tipo de lucubraciones, lo que allí pasó, pero preservando su integridad personal. Se va Edmundo González Urrutia protegido por España a Madrid. Y es que, si uno lo ve, por lo menos, ¿qué ocurrió con Leopoldo López, que se entregó y que fue a prisión? La prisión de Leopoldo López en 2014 fue algo terrible para él como persona y a su familia. O la cantidad de presos políticos torturados los casos que se escuchan de lo que ocurre en el Helicoide, en lo que se llamó La Tumba, todas las denuncias que hay de tortura a presos políticos, yo creo que cualquiera se pensaría o a exponerse a eso o a buscar cómo exiliar. Y ¿por qué no tienes, porque no hay todo ese apoyo en las calles actualmente? Bueno, porque hay miedo. O sea, la gente salió el mismo 28, hay tanto esas imágenes icónicas de la gente tumbando las estatuas de Chávez y todo, porque la situación había cambiado, pero empezó una ola de persecución tan grande, porque antes las manifestaciones, la represión del gobierno era sí, presos políticos, torturas, pero sobre todo represión a las grandes manifestaciones. Pero empezó una oleada de lo que se llamó la Operación Tuntún, que es denunciar a tu vecino, ver los estados de WhatsApp de la gente, llegar a las casas y llevarse a los testigos electorales, mucho secuestro, amedrentamiento por parte de funcionarios de la Guardia y la policía. Ya se pasó del ámbito de la manifestación política, la represión y el miedo, pasó al ámbito personal, a lo más íntimo del día a día. Cualquier cosa podía llevarte a que te llevaran preso, como ahorita ha habido más de 2.000 presos, muchos menores de edad, y más o menos 30 muertos. Tú te estás tocando un tema que a mí me interesa mucho, y es pensar un poquito la oposición, porque hay varios datos que tú los has ido botando a lo largo de la charla. Entonces, por ejemplo, primero que el chavismo no es Maduro, o sea, que hay una política económica que con Maduro se sepulta, digamos, el socialismo del siglo XXI, que él se asocia con sectores tradicionales, o sea, sus redes son muy distintas de las de Chávez, ¿cierto? Y hemos hablado mucho del chavismo, pero no hemos hablado de la oposición. Porque pareciera que, por ejemplo, en este caso, ¿quién es la oposición? Ay, no tenemos oposición, venga usted firme. Y de repente ganó las elecciones. Pero, ¿cuál era su proyecto? ¿Cuál era su trayectoria? O sea, no había podemos decir que hay una oposición, porque, y nuevamente, por ejemplo, también recuerdo la figura de Guaidó. Y no sé si es un poco como que me pregunto cómo funciona esto de la puesta en escena. Tú que estabas diciendo que el Maduro juega mucho la puesta en escena esta de la novela de los 70s. Yo pienso, pues, pensemos en la política Topacio, ¿no? de unas puestas en escenas de buenos y malos, de una posición que existe y de un gobierno que quiera callarla, pero a mí no me queda todavía muy claro ¿quién es esa oposición y quiénes han sido? Porque la sensación que tengo es que en cada periodo esas oposiciones son distintas. Hay un proyecto opositor y si hay un proyecto económico de oposición, ¿cómo se traduce? Porque pareciera que la oposición de Chávez pues fue Maduro. O sea, es un proyecto político económico totalmente opuesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oposición finalmente aquí? ¿Quiénes están haciendo la oposición de Maduro? ¿Los antiguos chavistas o los chavistas, parte de los chavistas aliados con otros sectores
Yo quisiera que nos contaras un poquito más como cómo se consume ese drama, esa red de alianzas que me parece compleja y cómo nombrar la oposición realmente, si hay un programa o hay varios o no sé. No, y bueno, sobre el chavismo, yo creo que Maduro es continuador de la estructura de represión y política y en cierta medida reformador para su conveniencia, para mantenerse en el poder. Okay. Entonces, juega las dos cosas. O sea, sí cumple el legado de Chávez, el legado autoritario de Chávez, pero a la vez hace las reformas que le convienen a él para poder continuar y asociarse con quien se tenga que asociar. No tanto como un proyecto ideológico, sino más como un proyecto bueno, en Chávez también había esa cuestión de vocación de poder, pero más como un proyecto del día a día. Chávez tenía más un proyecto histórico, el de Maduro un proyecto de permanencia, porque sí. Y de la oposición ha habido la gente que desde 1998 o antes del año 92 se opuso y decían lo que podía traer un gobierno de volver a los demonios militares del militarismo en Venezuela, el autoritarismo y el caudillismo, que veían a la figura de Chávez como una figura caudillista y que era un retroceso al siglo XIX, cuando Venezuela había logrado salir de eso. Hubo una oposición, como dije en el primer momento, entre mediática y empresarial y sindical. La organización empresarial en Venezuela en estos años de Maduro más bien ha tenido buena relación con Maduro. Lo que ahí sí ves un cambio, lo que tú decías. Luego hubo una oposición fuerte desde lo que fue sectores también como el sector petrolero, los trabajadores, pero Chávez fue como que eliminando ese tipo de oposición. Luego un surgimiento y fuerza de partidos políticos más de centro derecha y centro izquierda, más de un proyecto socialdemócrata, un proyecto que es en la campaña del año 2006. Luego la oposición estudiantil, que fue poderosa contra Chávez, la oposición de los estudiantes universitarios que salieron a las calles. Y luego la posición de partidos. También en un primer momento, en primera etapa de Chávez, la posición de la sociedad, lo que se llamó la sociedad civil organizada, de ONG, de derechos humanos, de defensa del voto, de defensa de cierta, en contra de las reformas que quería hacer el gobierno. Y luego se fue afianzando una posición de partidos unitaria, en lo que bueno, primero fue Coordinadora Democrática y después Mesa de la Unidad y ahora Plataforma Unitaria Democrática, donde básicamente hay todo tipo de posiciones ideológicas allí unidas, desde gente que militaba en la extrema izquierda, hasta gente bastante reaccionaria, hasta gente bastante en el centro, como es Edmundo González Urrutia, personaje más en lo que sería el centro ideológico, más con formación como demócrata cristiana. Esa oposición al presentarse unida en elecciones como 2015 y tener resultados, se veía allí como que ya se había logrado el punto de inflexión para salir de Maduro y salir del chavismo. El chavismo ahí mostró su lado más autoritario y es increíble cómo si en un momento el país, Venezuela, estuvo polarizado entre chavistas y antichavistas, que se hablaba siempre de la polarización nacional y la polarización que ocurre en Venezuela, esa polarización ha ido cayendo, la gente ha sentido como apatía a lo que en general a la política en un momento, sobre todo después de temas como
no ocurrió el tema de Juan Guaidó en el año 2019 y esto no llevó a un cambio real, pero también ha logrado la radicalización discursiva de mucha gente. Y lo que comentaba, que era una sociedad que en su momento era bastante socialdemócrata, la sociedad venezolana. Ahora tú ves que mucha de la emigración venezolana en el exterior o los comentarios que hay, ha ganado fuerza una sociedad como más conservadora. Quizás como ocurre en países que han experimentado dictaduras de este estilo, la gente se va, gente que fue muy chavista hasta hace unos años, ahora se va al otro lado contrario. Eso está pasando mucho. Pero creo que la oposición es tan amplia en Venezuela que ahorita más bien se están sumando nuevos, gente que fue chavista, gente que fue funcionarios altos del chavismo, la oposición es muy homogénea. Y el proyecto de país, ha habido muchos planes de gobierno, ha habido ideas, 100 ideas de la unidad, ha habido todo esto. Pero yo creo que el gran proyecto es salir de esta etapa y construir un Estado democrático e ir hacia las cosas básicas, que es la institucionalidad, el abastecimiento, bajar el tema de las desigualdades, los servicios de electricidad, agua que están en colapso, y como que aunque eso, y es dramático, falta la construcción de ese plan mínimo de qué es lo que se debería restablecer en Venezuela al darse una transición. Existen muchos planes generales de políticas públicas, pero un plan mínimo de acciones a tomar, todavía no hay uno como tal que sea totalmente evidente, pero sí se saben las dolencias generales que tiene la sociedad venezolana. Guillermo, gracias. Tenemos varias preguntas más, Guillermo, pero por tiempo nos toca escoger una, que además quedó perfecto, casa perfectamente con la respuesta que acabas de dar. Y a nosotros nos gustaría saber, ¿tú qué consideras debería ser la ciudadanía en este momento? ¿Y qué tipo de escenarios consideras tú se pueden abrir para tratar de mejorar un poco la situación que se está viviendo en Venezuela? Yo creo que la ciudadanía venezolana ha hecho mucho. Y lo ha hecho en paz. Ha salido a votar, defendió los votos, mostró los votos, mostró su descontento en las calles, lo mostraron en 2014, votaron en 2015, votamos en 2015, 2016 se salió a la calle, 2017, 2019. En 2023 ocurrieron las primarias de la oposición, en 2024 hubo una participación masiva y lamentablemente la respuesta ha sido violencia y miedo. Entonces, más bien yo creo que como sociedad estamos huérfanos, estamos buscando cualquier cosa, ver cómo nos aferramos. Lo digo como venezolano que he vivido este proceso estando afuera, cómo nos aferramos a cualquier tipo de ayuda, de alguna esperanza de que esto salga. El escenario es muy incierto. El escenario básico es que lo que es evidente es que Maduro controla el poder, controla las armas y el estado de represión, y que la situación para la región va a seguir siendo dramática, la migración venezolana por el mundo. Es un problema regional que otros gobiernos también creo que no saben cómo atajarlo. Se ha buscado la mediación de Brasil y Colombia, pero ni siquiera Maduro contesta para hacer una reunión virtual. Hay todo tipo de discursos, unos más ideológicos, unos más en apoyo a la lucha de los venezolanos. Pero el panorama es bastante desolador, ¿no? Actualmente. Cualquier cambio que ocurra
pareciera que se va a dar por los canales que ocurren siempre en América Latina, y eso es traumático. Esta hubiese sido ya vendrán nuevas oportunidades, creo yo, de que la sociedad venezolana pueda democratizarse, institucionalizarse, y ha ocurrido en otras veces, pero por los momentos una gran oportunidad para salir de esto de la mejor manera posible fue bloqueada, ha sido bloqueada. Esperemos de aquí al 10 de enero que ocurra. Esperemos también que va a anunciar o que va a ser el liderazgo de la oposición. Lo cierto es que dentro de la sociedad venezolana en este momento hay mucho miedo, porque la represión hacia lo interno, la autocensura, la censura en redes, el miedo gobierna también en Venezuela. Bueno, parece un panorama todavía muy, muy gris. Yo creo que las personas sí, creo que ese es el gran problema de investigar cuando uno tiene, cuando todavía no se ha acabado el evento, ¿no? Es una situación muy difícil. Y pues nada, esperar cómo se desenvuelven los eventos. Igual siempre es bueno tener esta perspectiva un poco de larga duración para saber un poco, entender mejor qué es lo que está pasando, qué podemos esperar y qué podemos hacer desde nuestras propias perspectivas y posiciones. Muchas gracias, Guillermo, de verdad. Yo aprendí un montón. Me gusta mucho poder tener este espacio en el que sugirió Jimena, en el que podamos hablar del presente con perspectiva histórica, discutirlo de forma tranquila. De verdad te lo agradezco mucho. Jimena, no sé si quieres dar algunas palabras para despedirnos. Yo quiero agradecerle a Guillermo pues, por el tiempo y el conocimiento, porque la verdad es que yo desconocía muchísimas de las cosas que venían de atrás, porque cuando uno ve noticias, uno solamente ve la noticia, pero ignora que detrás hay un proceso histórico que es importante para poder entender lo que está pasando, y que generalmente las cosas son muchísimo más complejas de las que uno cree. Me parece que estos espacios para informar eso son súper valiosos, y quiero pues agradecerle a Guillermo porque a mí me aclaró una cantidad de cosas. Eso no significa que obviamente la situación mejore ni nada, pero por lo menos aclara, por lo menos ya tiene unos elementos de juicio para hacerse una idea de las cosas. Muchas gracias, Guillermo. No, bueno, gracias por esta invitación. Lo que dice Jimena es verdad, por lo menos como el hecho de que dicen, ahorita que están sacando, Maduro adelantó la Navidad a octubre, ya van varios años que hace eso. Ahí... ¿Pero qué significa eso? Yo no entiendo qué significa eso. Bueno, que en todos los sitios públicos, todo esto, ya ponen todo tipo de adornos y en algún... bueno, la adelantó también en Colombia desde hace como 20 años. Funciona así. Pero bueno, sí. Acá también ya están sacando Navidad. Muchas veces es eso, es más el impacto de la noticia que se va rápido, que se desmenuza rápido, y no el análisis de este proceso de verdad tan complejo, y que ha sido... Una vez Chávez lo dijo en un aló presidente, dijo que su revolución era una demoledora, que se iba demoliendo todo, y que iba demoliendo muchos liderazgos. Bueno, la misma revolución en parte se lo demolió, y con ellas... Este es un punto dramático de la historia venezolana, ha habido quizás comparable con lo que fue por el grado de destrucción, lo que fue la Guerra Federal, pero sencillamente un punto, vamos a ver, que sea de oportunidades. Gracias. No, a ti. Voy a terminar acá la transmisión. Ustedes no se me muevan porque ya ahorita me despido de ustedes.